Vamos a continuar hablando de cristales. La siguiente conferencia se llama La resonancia magnética y radiografía convencional en artropatía por cristales. Esta conferencia será dictada por el doctor Philippe Chalem. El doctor Chalem es médico internista y reumatólogo, es director de la Fundación Instituto de Reumatología Fernando Chalem y es especialista en la Clínica del Country de Bogotá. Gracias, doctor Chalem. Escuchamos su conferencia. Buenas tardes. Ante todo, quiero expresar mi gratitud al comité organizador del Congreso por esta amable invitación. Igualmente, felicitar a los miembros de este comité y a la junta directiva de nuestra asociación por la organización de este evento. El tema que me corresponde tratar en la tarde de hoy es el de los hallazgos radiológicos y en resonancia magnética de las artropatías por microcristales. No existen conflictos de interés relevantes para la siguiente presentación. Quisiera comenzar con dos casos clínicos. El primero corresponde a una mujer de 73 años de edad con enfermedad renal crónica e hiperparatiroidismo secundario, quien consultó por un cuadro de dolor en rodillas de tipo inflamatorio asociado a francos episodios de sinovitis. Las radiografías de rodilla muestran depósitos de calcio tanto en el fibrocartílago de los meniscos como en el cartílago hialino. En las proyecciones laterales se aprecian claramente los depósitos de calcio a nivel de los meniscos. El dolor y la inflamación mejoraron con el uso de colchicina. No presenta desde el inicio del tratamiento síntomas de dolor en las rodillas y los episodios de inflamación mejoraron completamente. Continúa actualmente una terapia de mantenimiento con 0.5 miligramos de colchicina al día. Las siguientes radiografías corresponden a una mujer que a la edad de 55 años consultó por dolor inguinal bilateral que se incrementaba con la marcha y en quien al examen físico se encontraron claros signos de afección de la articulación coxofemoral bilateral. Las radiografías de caderas muestran depósitos de calcio en el cartílago hialino, indicado por la flecha roja, y a nivel del labrum acetabular, indicado por el círculo rojo. Se observa igualmente la formación de osteofitos. En esta proyección, la flecha larga indica los depósitos de calcio en el cartílago hialino, y la flecha corta indica la presencia de depósitos de calcio en el labrum acetabular. El doctor Daniel McCarthy descubrió y caracterizó los cristales de pirofosfato de calcio dihidratado y los asoció con un síndrome que denominó inicialmente pseudogota. La localización típica de los depósitos de pirofosfato de calcio descrita por el doctor McCarthy se ilustra en esta figura de un artículo publicado en 1994. Cartílago hialino de las rodillas, fibrocartílago de los meniscos, labrum acetabular, cartílago hialino de la articulación coxofemoral, fibrocartílago de la sínfisis púbica, fibrocartílago triangular a nivel de la articulación radioulnar distal y fibrocartílago de los discos intervertebrales. Se describen varias formas de presentación clínica en la enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio. Esta puede ser inclusive asintomática y descubrirse solamente en el momento de la realización de unas radiografías por cualquier motivo. Igualmente, se presentan los cuadros de pseudogota, tal como lo ilustramos en nuestro caso clínico inicial, en el cual se pueden afectar las rodillas principalmente y también las articulaciones radiocarpianas. Igualmente, se puede asociar con cuadros de osteoartritis, tal como lo mencionamos en nuestro segundo caso clínico, por lo cual debemos prestar especial atención a las formas atípicas de osteoartritis para buscar una osteoartritis secundaria. Igualmente se pueden presentar como cuadros de oligoartritis o poliartritis crónica. Existen igualmente formas axiales,
relativamente poco comunes, se menciona el síndrome de la apófisis odontoides coronada y también puede haber cuadros de mielopatía, radiculopatía o espondilodicitis asociada. Y no hay que olvidar que debemos buscar asociaciones clínicas, como por ejemplo formas familiares de condrocalcinosis, cuadros de hemocromatosis, hipofosfatasia, hipomagnesemia o hiperparatiroidismo. En estas radiografías se observa la condrocalcinosis en los meniscos lateral y medial de la rodilla, la afección del fibrocartílago triangular y de la articulación radioulnar distal, la calcificación intracapsular en una de las articulaciones metacarpofalángicas y la presencia de osteoartritis asociada a un cuadro de condrocalcinosis. Estas fotos de un caso publicado en las clínicas de reumatología de Norteamérica corresponden a una paciente de 79 años de edad con artrosis bilateral de hombros, cambios de enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio a nivel de las rodillas, observamos cambios patelares muy marcados y depósitos de calcio en el receso suprapatelar, depósitos de calcio a nivel de la sínfisis púbica y llama la atención igualmente cambios en la columna dorsal correspondientes a un cuadro de espondilodicitis. En la misma publicación encontramos el caso de una mujer de 86 años con enfermedad por pirofosfato de calcio asintomática en las rodillas. Se observa el patrón de distribución típico en el cartílago hialino y el fibrocartílago de las rodillas. Hay que destacar en estas fotos el patrón de depósito lineal de calcio en el tendón cuadricipital, orientado a lo largo de las fibras del tendón, el depósito en el tendón popliteo, indicado por el asterisco, y el depósito de calcio en el tendón del gastrocnemio. En lo referente al síndrome de la apófisis odontoides coronada, puede no haber hallazgos en la radiografía simple. Esta manifestación puede ser asintomática, podría eventualmente constituir también un hallazgo radiológico, pero igualmente puede ser causa de cervicalgia. Es por ello que la tomografía axial computarizada es de utilidad para demostrar la presencia de calcificaciones de los ligamentos periodontoideos. En esta reconstrucción sagital observamos, además de las calcificaciones, un quiste a nivel de la odontoides. En este estudio retrospectivo de la Universidad de Kansas, de 57 pacientes con enfermedad por depósito de pirofosfato de calcio, 34, es decir, 60%, tenían en la tomografía hallazgos compatibles con calcificaciones de los ligamentos periodontoideos. Es decir, este es un hallazgo más frecuente de lo que podríamos imaginar. El compromiso en la columna vertebral puede afectar los discos intervertebrales tanto a nivel de la columna cervical como a otros niveles. En esta foto observamos calcificaciones en los discos intervertebrales, igualmente posibles calcificaciones en el ligamento intervertebral anterior y un gran osteofito a nivel de C5. Estas fotografías corresponden a una paciente de 62 años quien consultó a un servicio de urgencias por cervicalgia y fiebre. La resonancia magnética de esta paciente mostró claros signos de espondilodicitis relacionada con los depósitos de pirofosfato de calcio que observamos en las radiografías previas. Sin lugar a dudas, la resonancia magnética es de gran utilidad cuando se quiere estudiar la afección de la columna vertebral, tal como se mencionó en el caso anterior. En estas resonancias se aprecian los cambios destructivos a nivel de la apófisis odontoides, al igual que se observa la compresión del saco dural. La tomografía confirma las erosiones a nivel de la odontoides y muestra también una calcificación lineal que no se puede ver en la resonancia magnética. Este es un caso típico de apófisis odontoides coronada.
En esta radiografía se observan las calcificaciones en el fibrocartílago triangular. La tomografía muestra erosiones ulnares distales y en la resonancia hay hallazgos inespecíficos con edema de tejidos blandos, sinovitis y una importante erosión ulnar distal. Los cambios de condrocalcinosis específicos en la tomografía o en las radiografías, tal como lo observamos aquí, las calcificaciones meniscales, no suelen observarse en la resonancia magnética. De hecho, las calcificaciones en la resonancia magnética se pueden observar como imágenes en ocasiones puntiformes, hipointensas. Lo que se ha descrito en el caso de las calcificaciones meniscales es que a nivel de la resonancia magnética se observen imágenes hiperintensas lineales, tal como lo podemos ver en la fotografía de abajo o en el círculo en la fotografía de arriba, que podrían inclusive corresponder a eh, imágenes inflamatorias alrededor de las calcificaciones de los meniscos. No hay que confundir estas imágenes con posibles desgarros meniscales. Pasamos a un nuevo caso clínico. Esta radiografía de hombro corresponde a una mujer de 80 años quien consultó por dolor crónico y limitación para la abducción en el hombro derecho. Tiene al examen clínico signos de tendinopatía del manguito rotador. La radiografía mostró calcificaciones en el área del supraespinoso y erosiones en la tuberosidad mayor, correspondientes a un signo indirecto de patología del manguito rotador. La resonancia magnética mostró signos de ruptura del supraespinoso. La enfermedad por depósito de fosfato de calcio básico tiene diferentes presentaciones clínicas. Puede ser asintomática y constituir solamente un hallazgo radiológico. Habitualmente afecta los tejidos periarticulares, usualmente alrededor de una sola articulación. Es responsable de tendinitis calcificada, de bursitis calcificada e igualmente se ha descrito el compromiso de la columna cervical. En esta radiografía se observan calcificaciones cerca de la inserción del supraespinoso e igualmente en la bursa subdeltoidea. Los hallazgos en la resonancia magnética, al igual que en otros casos de depósito de calcio, no son muy ilustrativos. Se observan imágenes hipointensas, por ejemplo en este caso, que carecen de valor diagnóstico. Las imágenes de esta publicación corresponden a un hombre de 33 años con dolor en la primera articulación metacarpofalángica. La resonancia magnética muestra un área de señal hipointensa, tal como lo observamos aquí, en todas las secuencias, tanto T1 como T2. La tomografía muestra depósitos de fosfato de calcio básico con erosiones en el hueso adyacente. Las radiografías confirman la presencia de calcificaciones, tal como lo observamos aquí. Como comentario adicional, las calcificaciones pueden diferenciarse de los huesos sesamoideos o de las osificaciones, ya que las primeras carecen del patrón trabecular y carecen de cortical, que sí pueden observarse cuando hay una verdadera formación de hueso. El músculo largo del cuello, o longus colli, se sitúa en la cara anterior de la columna vertebral, entre el atlas y la tercera vértebra torácica. Este músculo puede ser el asiento de una tendinitis calcificada que puede llevar a una cervicalgia. Obsérvese en la resonancia magnética la señal hiperintensa a nivel del longus colli, que corresponde en las radiografías de la parte inferior a una calcificación del músculo en un paciente de 60 años. Aquí observamos la calcificación y observamos cómo al cabo de algunos días esta calcificación va desapareciendo hasta desaparecer completamente al cabo de 3 meses. Este tipo de fenómenos inflamatorios y sintomáticos son típicos de la enfermedad por depósito de fosfato de calcio básico.
La tomografía computarizada puede mostrar calcificaciones que no son evidentes en la radiografía lateral de columna cervical. Pasamos a otro caso clínico. Se trata de un hombre de 64 años quien consultó en 2018 para un segundo concepto acerca de una patología musculoesquelética. Tenía una poliartritis de manos desde los 30 años de edad y llamaba la atención que en el último año el patrón de la enfermedad había cambiado y comenzaba a presentar frecuentes episodios de podagra que o no había presentado o habían sido raros en los años previos. Al principio de la enfermedad había tenido episodios de pleuritis y pericarditis. Igualmente, cuando consultó en 2018, tenía una enfermedad renal crónica sin biopsia, por lo cual cabían varias posibilidades diagnósticas para esta enfermedad renal. Había sido manejado de manera irregular en los años anteriores con antiinflamatorios no esteroideos, con prednisolona, con hidroxicloroquina, con metotrexate, muy seguramente una mala adherencia a estos tratamientos por parte del paciente. Tenía deformaciones en manos, pulgar en Z, dedos en cuello de cisne, dedos en ojal, una marcada atrofia de interóseos, recordando obviamente una mano reumatoide. Tenía deformaciones en los pies con hallux valgus bilateral y desde el punto de vista serológico, unos anticuerpos antinucleares a títulos altos, anti-DNA a títulos altos y la serología para artritis reumatoide era negativa. La creatinina se encontraba elevada y tenía cifras de uricemia que alcanzaban 12 miligramos por decilitro. Posiblemente se trataba de un paciente con un lupus eritematoso sistémico y una artropatía de Charcot. Las radiografías de manos no mostraban erosiones y en las radiografías de pies observamos grandes erosiones en la primera metatarsofalángica, tanto extraarticulares como intraarticulares. No hay un franco incremento en la densidad de los tejidos blandos. Las articulaciones metatarsofalángica 2 a 5 están indemnes, no muestran erosiones. En las proyecciones oblicuas se observan imágenes en sacabocados y una leve reacción perióstica alrededor de algunas erosiones. Se confirma la ausencia de hallazgos en los tejidos blandos y la ausencia de erosiones en otras metatarsofalángicas. No hay, por lo tanto, hallazgos específicos en estas radiografías, aun cuando las erosiones extraarticulares, la imagen en sacabocados y la reacción perióstica podrían considerarse como hallazgos compatibles con gota. Infortunadamente, el paciente no regresó, ya que en este caso se requerían otros medios diagnósticos como el ultrasonido, por ejemplo. Al igual que en las enfermedades anteriormente mencionadas, en la gota se pueden observar diferentes tipos de presentación clínica. Puede ser una gota temprana, habitualmente monoarticular, aguda, o puede haber también cuadros de gota recidivante monoarticular, también cuadros de gota crónica poliarticular. También se puede presentar como tofos gotosos con manifestaciones articulares o extraarticulares y no debe olvidarse que puede también haber en la gota compromiso del esqueleto axial. En estas radiografías se observan varias imágenes correspondientes a gota crónica. Arriba, a la izquierda, se puede apreciar un incremento marcado en la densidad de los tejidos blandos, que de hecho serían hallazgos completamente inespecíficos de un cuadro de gota, inclusive de un cuadro de gota aguda, y se observan muy pequeñas erosiones. En la radiografía de abajo se observan grandes erosiones extraarticulares principalmente y un incremento en la densidad de los tejidos blandos correspondiente a la presencia de tofos gotosos. En la radiografía de la derecha, además de los grandes quistes que podemos observar, con una relativa preservación del espacio articular, observamos la presencia de imágenes de densidad cálcica. No debemos olvidar que los tofos gotosos pueden igualmente calcificarse. En la gota tofácea se presenta incremento de la densidad de los tejidos blandos por los depósitos de urato, algunos de ellos con calcificaciones.
En estas radiografías observamos importantes imágenes líticas y grandes erosiones óseas subyacentes a los grandes tofos que tiene este paciente. Se han descrito raros casos de compromiso del esqueleto axial, tal como sucede en el caso de este hombre de 50 años con diabetes mellitus y gota de varios años de evolución, donde observamos claros cambios de espondilodicitis, donde observamos erosiones a nivel vertebral y un cuadro igualmente de compresión medular. Al igual que en otras artritis por cristales, la resonancia magnética puede mostrar cambios inflamatorios, pero no muestra cambios específicos correspondientes a los hallazgos de tofos gotosos. La resonancia magnética permite delimitar muy bien las erosiones y su localización. Sin embargo, en lo que corresponde a los tofos, no brinda una imagen específica. En la radiografía se observan tofos calcificados, quistes y erosiones con preservación del espacio articular, tal como lo habíamos visto anteriormente. La tomografía permite caracterizar mejor la presencia de tofos, depósitos de calcio y erosiones. Utilizando la tomografía de dos energías, que consiste en obtener imágenes con dos voltajes distintos, una energía alta y una de baja energía, se pueden diferenciar los diferentes compuestos. Por ejemplo, se pueden diferenciar los depósitos de urato de la cortical de los huesos y de los depósitos de calcio. Esto se aprecia en estas dos imágenes, en C y en D, donde aquí se pueden observar los depósitos de urato y aquí se observa mejor la cortical de los huesos y los depósitos de calcio. Las reconstrucciones tridimensionales de la tomografía y una codificación de colores permite observar la presencia de tofos, inclusive en aquellos sitios donde no se sospechaba anteriormente. Igualmente se puede medir el volumen de estos tofos. En esta reconstrucción, los tofos están codificados en verde. Obsérvese el gran volumen de los mismos. Podemos concluir lo siguiente. Las radiografías simples no brindan información temprana en las artropatías asociadas con cristales. En las enfermedades articulares asociadas con cristales de calcio, las radiografías simples brindan hallazgos específicos que en ciertos casos pueden ser incidentales. Las erosiones, típicas de la gota visibles en las radiografías, constituyen un hallazgo tardío de la enfermedad. Aun cuando la resonancia magnética ayuda a estimar el daño articular y la inflamación en los tejidos blandos, no brinda hallazgos patognomónicos en las artropatías por microcristales. La tomografía computarizada ayuda a caracterizar los depósitos de calcio y las erosiones en la gota. La tomografía de dos energías o de emisión dual es de utilidad para localizar tofos gotosos antes de que sean evidentes desde el punto de vista radiológico o inclusive clínico. No debe olvidarse que las artropatías asociadas con cristales de calcio y de urato monosódico pueden producir compromiso del esqueleto axial. Muchas gracias.